Sí. Ya. Somos Brújula, la plataforma de economía y negocios en Baja California. Análisis de la economía regional. Agenda empresarial de Baja California. Innovación y emprendimiento. Desarrollo económico y política económica. Proyectos empresariales de alto impacto. Personalidades de la comunidad empresarial. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. Brújula, experiencia, objetividad, diversidad, economía y negocios para Baja California. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Brújula Economía y Negocios, esta edición de 9 de mayo de 2020. Los saludamos con enorme gusto, deseando que ustedes y sus familias se encuentren en perfecto estado de salud y con la mayor confianza de que esta situación juntos podremos sacarla adelante. Esta contingencia derivada del COVID-19 que sin duda alguna ha manifestado nuestras mayores fortalezas, pero también los mayores retos que tenemos que enfrentar como sociedad. Los saluda su amigo Ricardo Cortés, a nombre de todo el equipo que está detrás de esta multiplataforma. También anticipamos una enorme felicitación a todas las mamás de todo México, de toda la región, que esperemos puedan disfrutar su día, el día de mañana, a pesar de esta pandemia. También en esta ocasión, en esta edición de sábado, 9 de mayo, tenemos el gusto de compartir esta multiplataforma, bueno, ahora a través de la transmisión de Zoom, a nuestro amigo y aliado de Brújula, Héctor Díaz. Héctor Díaz, ¿cómo te va? Buen día a todos, buen día, contador Corona, que ahí tiene unos problemitas técnicos, seguramente ahorita se termina de conectar a la plataforma. Javier, a Tania en controles, a Mario Lasbart. Buenos días a todos y que este fin de semana festejemos a las mamás, pero con una sana distancia. Desafortunadamente así es la situación, pero felicidades a todas las mamás de todo México, de todo Tijuana, de todo el mundo. Excelente, Héctor, cómo no. Muchísimas gracias. Efectivamente, una dispensa porque estamos transmitiendo en vivo y justo en estos momentos nuestro líder del proyecto Brújula Economía y Negocios, don Octavio Corona Flores, estaba experimentando unas intermitencias en su señal. Todos nosotros estamos resguardados en nuestros puntos de descanso, pero bueno, con mucho trabajo y con mucha emoción para poderles compartir algunos análisis que hemos llevado a cabo todos nosotros a lo largo de la semana. Un saludo muy afectuoso y los mejores deseos a nuestro talento, Tania Hernández de Innovamedia. Igualmente compartimos el saludo a Mario Lasbart de California Network y todo el equipo del periodista Alfredo Álvarez y de Conexión Noticias en Tecate, que estamos haciendo la transmisión simultánea. Me voy a permitir dar inicio, Héctor, en lo que tiene oportunidad el contador Corona de restablecer la calidad de su comunicación. Durante la semana tuvimos la oportunidad de la participación muy valiosa de la Ibero Tijuana a través del líder del área de economía, del área económica y de negocios, Rodolfo Salazar, nuestro amigo y maestro Rodolfo Salazar, en donde nos hacía ya algunas anticipaciones de lo que hemos estado observando al cierre de esta jornada, de esta primera semana de mayo, en donde sin duda uno de los mayores retos en materia económica es compaginar el ritmo de contagios de esta distribución de la curva que se está observando a nivel nacional, particularmente y sobre todo a nivel regional aquí en Baja California. Lamentablemente se confirman las primeras predicciones en donde la curva de contagios sigue un muy alto ritmo de registros, pero también manifiesta de alguna forma
pues la compleja situación que tenemos a nivel regional, y me refiero particularmente a la manera en que los diversos grupos de la sociedad y los distintos actores han tomado el trabajo, un trabajo muy complejo de poder dirigir las directrices que marca la autoridad sanitaria para mantenernos con sana distancia, con trabajo en oficina, con sana distancia en los lugares de trabajo para aquellas actividades esenciales. Y definitivamente el mayor reto todavía está en los sectores de la sociedad misma, en donde lamentablemente todavía observamos un alto ritmo de contagios, esto derivado también de que nuestra intercomunicación social, nuestra correlación con los diversos grupos sociales sigue siendo muy compleja en el sentido de poder liderar de manera conjunta una perfecta disciplina que aún todavía es agenda, es un punto pendiente de la agenda hacia la competitividad plena de esta región. Confiamos desde luego que al poder mostrarse las diversas etapas de esta fase que estamos viviendo, la sociedad baja californiana entenderá que aunque es sumamente difícil, habrá que tomar las previsiones, habrá que resguardarse más de lo que ya se ha demostrado para poder así paliar el nivel de contagios. En tanto a nivel global existe alguna medida, existe algún medicamento que pueda aletargar o de plano eliminar los contagios. Héctor Díaz, nuestro aliado de Brújula Economía y Negocios, como líder consultor de Polígono, especialistas en el monitoreo de medios de comunicación y analistas del entorno político y político empresarial para Baja California. ¿Cuáles son tus observaciones? ¿Cuál es el producto del trabajo de tu equipo liderado durante esta semana? Muy buenos días de nuevo. Buenos días a todos y buenos días a los que nos escuchan y que nos hacen el favor de seguirnos desde hace ya algunos meses. Recordando que Brújula surgió antes de que sucediera esta situación inédita para el mundo, y es la conjunción de experiencias con el ánimo de compartirlas, sobre todo el sector emprendedor, sin ningún otro objetivo más que el poder externar nuestras experiencias y a lo que nos ha llevado en estos momentos el desarrollo de este ejercicio de comunicación. No somos periodistas, no somos comunicólogos, pero somos ciudadanos de carne y hueso que vivimos la situación como cualquier otro, y que desde nuestra experiencia hemos tratado de compartir cómo poder sobrellevar y cómo poder sobrellevar esta situación y qué experiencias hemos tenido de las crisis, sobre todo económicas anteriores. Hablar de una crisis de salud, el antecedente lo tenemos en el 2009, que fue muy difícil para el sector otra vez más golpeado, que es el turístico, pero ahorita que golpee todos los sectores, que golpee a todo el mundo, sí es algo muy, muy, muy especial, muy sui generis, y creo que tenemos que verlo con una perspectiva, yo siempre lo he dicho, muy positiva. Creo que primero debemos agradecer a Dios y a la vida de estar con salud dentro de lo que cabe. Y quiero, antes de hacer mi análisis, quiero mandarle un afectuoso, pues más bien un cariñoso abrazo y un pésame de veras muy sentido a la familia de Moisés Márquez, el periodista profesional, pero sobre todo un ser humano en toda la extensión de la palabra. Quiero hacerle estos análisis y estos días que han sucedido para mí muy penosos, de alguien a quien yo admiré mucho por su calidad humana, a Moisés Márquez. De veras, hacerlo muy sentido pésame a su familia y decirle a toda la comunidad lo letal que es esta enfermedad, el contagiarse. Seguramente la mayoría la pueden librar o la podemos librar, pero va a haber otros que no la podamos hacer.
y ahí está la muestra de un gran hombre, un periodista, alguien que seguramente tuvo este contagio en aras de su trabajo. Y pues un pésame enorme a su familia, a sus amigos cercanos, y de veras que deja un profundo hueco en el sector profesional del periodismo en Baja California. Contador, bienvenido de nuevo. ¿Ya nos escucha bien? Me había sacado. Sí, ahora sí. Ya estamos. En el contexto vamos a empezar a hacer el análisis de lo que nuestro equipo de trabajo estuvo desarrollando en esta semana y que tuvimos la oportunidad de valorar. Fue una semana muy especial porque hubo muy poca participación del sector empresarial en los medios a nivel local, a nivel estatal. Se dio la renovación en la semana de dos organismos empresariales locales, Canacintra en Mexicali y el Consejo Coordinador Empresarial en Ensenada. Obviamente que imagínense el reto que tienen en este caso Carlos Ibarra es reelecto con el Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, pues él ya trae los datos, ¿no? De cómo se viene desarrollando esto, y entra la asociación de Lagarde, que fue muy combativo en Mexicali, Canacintra, no traigo el dato ahorita, se me traspapelaron aquí unos documentos, pero entra con nuevos bríos otro empresario de Mexicali, ¿no? Que a su estilo haya muy entrones, como siempre. Saludos a todos los que nos ven allá en Mexicali. Y esta semana, pues entramos con la apertura, el anuncio de la apertura de cuando menos 100 industrias y empresas de maquiladoras para reactivarse y empezar a trabajar en las cadenas de valor sobre todo hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, dio luz verde el gobierno del estado para la apertura, condicionando las prácticas de prevención sanitaria, que no hemos estado, quizá no se ha permitido, los medios no han entrado a confirmarlo, si en verdad se están dando las prácticas de prevención sanitaria. Lo que sí, en algunos reportajes que estuvimos señalando, ya ahorita, después de primero los jefes de familia que tienen que ir a trabajar y que tenían el temor del contagio, después de una semana y media, 2 semanas, al ver la situación económica, muchos están convencidos de regresar a trabajar bajo los riesgos, y es algo que nos sorprendió mucho al equipo, ver que la gente pues no puede estar sin ingresos, pues, que es el gran problema que estamos viviendo en estos días. Entonces, ya ahorita el decir, voy a reabrir la fábrica, no lo están viendo mal. Quizá las trabajadoras madres de familia, pues poder estar en casa con los hijos y que uno de los dos tome el riesgo con las medidas de precaución sanitaria, que empiece a reactivar cuando menos ese sector, y poder ir viendo el ejemplo de lo que está pasando aquí en San Diego, en California, que a partir de ayer viernes empezaron a abrir. Primero, ellos no cerraron sus fábricas esenciales, nunca. Y segundo, que ya se están diseñando fases de apertura ahora para el sector comercio, que creo que nosotros tenemos esa oportunidad, porque finalmente son donde nos vamos a apoyar para poder rescatar la economía en gran parte de la región y del estado. ¿Qué está haciendo California? ¿Qué están haciendo nuestros vecinos? Entonces, se dio la reapertura entrando la semana. Ha sido un proceso paulatino de abrir. Están analizando. Y ahora sí, el criterio para abrir una industria es muy flexible. Prácticamente está empezando a regresar todo, una buena parte. Ellos hablan del 40%, yo creo que debe andar en el 60%, cuando menos, si no es que más. Dejó de haber una comunicación política por parte del gobierno para estar más a detalle enterado de esto, ¿no? Finalmente, esto tiene un costo político si las cosas llegan a salirse de control, pero se están tomando riesgos. Y bueno, ahí es donde entra la gran contradicción. Primero es la salud, por supuesto, pero también dónde quedan los ingresos, ¿no? Dile a alguien, ahorita le decimos a alguien que nos está viendo y que no abre el refrigerador,
y no tiene que darle de comer a sus familias, y dice, yo me voy a ir a trabajar. Entonces, contador. Yo creo, Héctor, que el problema es serio, aunque sabemos que es un problema de corte mundial y hemos visto en los medios de comunicación lo que está pasando en los países del primer mundo y las consecuencias que han tenido y que de alguna manera ya han estado liberando la economía. Si bien es cierto, Héctor, creo que en el caso particular de México, y dicho por los que saben, porque yo no soy ningún experto en salud ni mucho menos, de que las medidas que se tomaron no han sido las más adecuadas y que tampoco se ha estado dando la información adecuada a la sociedad mexicana. Por ahí el día de ayer vimos como 3 de los rotativos más importantes del mundo señalaban que México no estaba haciendo las cosas correctamente. Por ahí también vi una opinión por parte del Organismo Mundial de la Salud, que dicho sea de paso, es donde están los principales científicos que se dedican precisamente a estar analizando, investigando las diferentes pandemias que han existido en el mundo y particularmente esta que ha sido fuera de serie. Ellos emiten las recomendaciones a través de este organismo en sus representantes de cada uno de los países con la intención que salgamos lo menos afectados. El caso particular de México es el país que menos pruebas se han estado haciendo y por lo tanto no son creíbles los números según dicen por ahí el Organismo Mundial del Comercio. Pero al margen de eso, tenemos que estar conscientes que este es el país que tenemos, que este es el gobierno que tenemos, que este es el sistema de salud que tenemos, que estos son los médicos y que estos son las enfermeras y que estos son los camilleros y que esta es la administración que tenemos y que tenemos que contar con ella, apoyarlos para que podamos paliar esta enfermedad. Y por otro lado, tenemos que reconocer que los mexicanos no somos muy confiados o muy desconfiados y decimos que no pasa nada. Yo sí estoy consciente de que esta es una enfermedad y dicho hace 2 días por el mismo Bill Gates y por el mismo Donald Trump, que es más fuerte y más grave que la Primera Guerra Mundial, que la Segunda, que Pearl Harbor y que las Torres Gemelas. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos todos los mexicanos en cuidar nuestra salud, porque no hay suficientes hospitales, no hay suficientes médicos, tampoco hay vacunas, tampoco hay suficientes medicamentos que están en etapa de experimentación y que México puede ser uno de los países más golpeados, como lo estamos viendo ahorita, como la pandemia ahora existe en Estados Unidos, que es el país con más contaminados, y creo que el siguiente paso es Brasil. Yo creo que nosotros tenemos que tomar las medidas adecuadas y seguir las instrucciones de quienes están al frente de la Secretaría de Salud y de quienes tienen los números más acertados y que tienen la información para que podamos ir poco a poco tomando conciencia que lo que está en juego es la salud y es la vida. Y por otro lado, tenemos que ver también el tema económico. Las empresas no pueden seguir cerradas, los empleados no pueden seguir en sus casas. Si bien es cierto, con cargo a los empresarios, durante el mes de abril, con empresas cerradas, con el gasto corriente y con 0 ingresos, las empresas están ya en problemas de liquidez. Y un mes más, el mes de mayo, que nos lo aplicaron, las empresas no van a poder soportar esto y estamos viendo ya algunos despidos y estamos viendo también que muchos de los empleados que estaban en casas quieren salir a buscar el sustento, porque si no, vamos a tener una contracción económica con consecuencias muy serias. Si las empresas no funcionan, no hay empleos. Y si no hay empleos, va a haber economía informal. Y si hay economía informal, va a haber delincuencia. Y por otro lado, el gobierno necesita de los impuestos para tener los recursos que necesita para prestar estos servicios de educación y de salud. Yo creo que hoy más que nunca debe de haber aquí una buena relación entre el sector empresarial y los gobiernos estatales, municipales y particularmente el federal. Yo como tantos años al frente de los organismos empresariales, y es la primera vez que me sorprende un gobierno federal con la displicencia con la que trata a los organismos empresariales, a pesar de que presentan proyectos y programas de cómo reactivar la economía y cómo salvar a las pequeñas y medianas empresas.
A lo mejor no saben que el 88% de las empresas de este país son pequeñas y medianas y micros, y que el 12% son las grandes. A lo mejor no saben que el 90% de los empleos de este país lo genera la iniciativa privada y el 10% lo genera el gobierno. Pero también a lo mejor no saben que todos los ingresos que recibe el gobierno federal son vía el impuesto del IVA, el impuesto sobre la renta, el impuesto al comercio exterior y a los servicios. Y que esos ingresos son los que les permite al gobierno tener precisamente ese aparato burocrático que permite que tenga la rectoría de la economía, que nos dé la educación, que nos dé la salud y que nos dé los programas de bienestar. Y en épocas de crisis hay que dejar los proyectos suntuarios para dedicarlos a atacar el problema de fondo y salir de la crisis. El presidente la semana pasada, en su última relación que tuvo con el sector empresarial, decir que si las empresas, que no va a salvar empresas y que si los empresarios tienen que quebrar, que quebren. Y eso sucede, no hay empresas, no hay empleos, hay delincuencia y de paso no hay ingresos para el gobierno federal y entonces entraremos en una etapa de recesión, en una etapa de inflación y en una crisis que puede ser como la del 82-87, que es lo que menos queremos los mexicanos. Aquí la verdad es que apelamos a la sabiduría del gabinete presidencial, del propio presidente con sus asesores, de que es importantísimo un plan de emergencia para poder rescatar a las empresas y a los empresarios de este país mediante un programa que permita estímulos fiscales y financiamientos, porque ya hay falta de liquidez de las empresas. Y por otro lado, Héctor, tenemos el problema también de la delincuencia organizada, que cada vez sigue avanzando más en este país. Es increíble, hemos visto los medios de comunicación, estados de la República como Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Michoacán y otros, en que la delincuencia organizada se está organizando para repartir despensas. Y no tan solo eso, para hacer toques de queda de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, con la intención de que se queden en sus casas para que cuiden la salud. Esto quiere decir que en un momento dado podemos tener un Estado fallido si no cuidamos las formas. Bueno, y el tema de la frontera o de Baja California que tú señalabas, Héctor. Afortunadamente la frontera norte. Ahí están las inversiones más importantes de los mexicanos y las inversiones más importantes de la inversión extranjera y de los coinversiones que le llamamos. Estamos muy ligados con Estados Unidos, con Japón, con Corea, con Singapur. Y esto nos va a permitir que la economía se vaya recuperando poco a poco, pero en la frontera norte. ¿Por qué? Porque la interrelación que tenemos con Estados Unidos y particularmente con California, con Texas, con Arizona, que hay muy buenas relaciones, y que estas industrias requieren que esas manufacturas lleguen a Estados Unidos para que el producto esté terminado y se pueda reactivar la economía. Y con la autorización que dio el presidente norteamericano para que los gobernadores de los estados empiecen poco a poco a liberar la economía, y aunque dijo una frase muy lapidante, definitivamente tenemos que salir a trabajar, cuidarnos, y algunos vamos a morir, otros nos vamos a salvar. Pero lo que dijo ayer el Organismo Mundial de la Salud me llamó mucho la atención. Dice que poco a poco nos iremos contaminando el 60, el 70, el 80, hasta llegar al 100%. Aquellos que estén asintomáticos y que tengan suficientes defensas podrán ir poco a poco generando los anticuerpos para que esta pandemia no les haga mal. Pero que habrá un porcentaje que sí les va a afectar. Y las recomendaciones son muy sensatas y muy lógicas. En cuanto tengan algún síntoma, coméntenlo con su médico, ya saben lo que tienen que hacer y quédense en casa, trátense en casa, cuídense en casa y solamente vayan a los hospitales. Y efectivamente están ya en un estado delicado porque no hay suficientes camas ni suficientes ventiladores. Estamos viendo que los que están llegando al hospital, la mayoría se mueren.
Hace rato tú hablabas, por ejemplo, de nuestro amigo periodista que murió la semana pasada, Moisés Márquez. que francamente me sorprendió. Por otro lado, los doctores también se están enfermando, las enfermeras también se están enfermando, los camilleros se están enfermando y están teniendo miedo. Y si no tienen los insumos necesarios para cuidarse, tampoco ellos van a estarse arriesgando porque también tienen familias. Por lo tanto, yo creo que aquí apelo a la buena voluntad y a la sapiencia de cada uno de los jefes de familia para que empecemos a tomar las medidas adecuadas para cuidarnos a nuestras familias y en casa, independientemente con la ayuda que nos pueda dar las autoridades, el gobierno y los médicos. Y por otro lado también, Héctor, tenemos que ver que la economía es importantísima que se reactive, porque si no se reactiva la economía, podemos llegar a tener un problema más serio. Eso es lo que sabe Ricardo, contador. A ver, Ricardo, ¿quieres darnos tu punto de vista? Sí, porque me está echando todo el caballo a mí, el contador. ¿Qué tal? A ver, Héctor, pues a ver, Ricardo, tú manejas los números muy fríamente y tienes unos números muy exactos y los números son muy fríos, pero ponle un poco de calor y quisiéramos que en tu análisis viéramos lo que es la economía de Baja California, la nacional, y luego la mundial y las repercusiones que se va a tener, porque esto me indica, Ricardo, que si teníamos economías abiertas y que si teníamos tratados de libre comercio con 52 países, hoy estamos viendo que las economías empiezan a cerrarse nuevamente por la protección de la pandemia y la otra, la necesidad de echar a volar la economía interna para que los productos internos puedan llegar y se puedan vender y se pueda apoyar a los pequeños y medianos industriales y comerciantes de cada uno de los países. ¿Qué opinas? Sí, contador. Bueno, antes que nada, resaltar que la economía regional, al igual que en los demás entornos, pero particularmente en nuestra área de interés Baja California, ya empezó a mostrar y seguirá mostrando con mucha seguridad intermitencias en cuanto al ciclo de los indicadores económicos, lo que nos van a estar manifestando. Por ejemplo, durante el corte del mes de abril, se reflejó que el monto de las remesas de paisanos residentes en los Estados Unidos tuvo un incremento sobre la media que venía reflejando, y esto pone de manifiesto una situación que también se vislumbró en la gran crisis que hubo en términos financieros, no de pandemia, en el 2008. Pero que lo que también se advierte después de este pico en el flujo extraordinario de remesas es que venga una abrupta baja, lamentablemente, porque se estima un 13% que se reduzca, ¿no? El año pasado recibimos 35,000 millones de dólares. Es correcto. Y además, por si no lo saben, estos recursos que llegan a México a diferentes estados de la República y municipios es una gran ayuda económica que permite la actividad económica de muchos mexicanos en estos estados, que es una enorme ayuda que nos puede ayudar demasiado, Ricardo. Sí, y también señalar, contador Corona, Héctor Díaz, además de estas intermitencias que estaremos observando en el término de este año 2020 y las previsiones hacia el 2021, es que va a haber una serie de informaciones, de datos que van a estar, repito, sumamente fluctuantes, porque es propio de un proceso de reactivación, de recuperación y de los múltiples esfuerzos que los diversos organismos, empresas e instituciones estarán haciendo a lo largo de estos meses. También lo importante que quiero destacar a partir del análisis que ya nos ha ofrecido Héctor Díaz y por supuesto don Octavio Corona, es también el reflejo de que esta pandemia saca a relucir la circunstancia en la que hemos estado posicionados como país y por supuesto como región. Aunque esto es un dato aterrador, es preciso decir que cuando pensábamos
que estábamos en unos niveles considerablemente buenos de competitividad, lo que estamos teniendo como resultado es que la pandemia ha desnudado de alguna manera que la alta competitividad que tiene la región, sin duda alguna, es gracias al comercio exterior, pero también ha destacado que la agenda pendiente, la agenda estructural pendiente para la economía de Baja California es la competitividad hacia el interior, este encadenamiento productivo que ha sido muy limitado, por no decir que en algunos sectores simplemente no ha existido como tal, el desarrollo tecnológico, el abastecimiento de infraestructura, el abastecimiento de equipamiento, la alta capacitación del capital humano en sus diferentes niveles y sectores productivos, la coordinación de las instituciones sociales, de representatividad empresarial y todos los centros denominados think tanks en la región, evidentemente han demostrado que existen todavía serias limitaciones, una agenda hacia la competitividad bastante retadora, porque en donde hemos visto que en el caso de esta pandemia que han logrado una considerable recuperación a estas alturas, es gracias a que tienen una economía local y una integración de los diferentes sectores sumamente sólida y muy sofisticada. Aquí el reflejo que tiene Baja California es que ha sido predominantemente su perfil económico hacia el exterior. Eso no es malo, pero también esta circunstancia de la pandemia vuelve a ponernos sobre la reflexión de la importancia que tiene el desarrollo de las capacidades locales. Como ya ha señalado don Octavio Corona y como lo ha apuntado de manera certera Héctor Díaz, sin duda el mayor reto que tenemos durante las próximas semanas en cuanto a la agenda económica a nivel regional es observar qué podemos detonar, qué podemos hacer en la economía netamente local. Más de un 80%, sin duda alguna, independientemente a quien registre esta estadística, sabemos que más del 80% de la economía regional está conformada por micros, pequeñas y medianas empresas. Y que a pesar de que ha habido una fuerte tendencia al fortalecimiento de los capitales externos o de origen internacional, es preciso tomar o retomar la agenda hacia el fortalecimiento de la cadena productiva y de lo esencialmente local. Porque sin duda el efecto económico inmediato que nos refleja esta pandemia es un alto nivel de desempleo. Por ejemplo, en nuestro vecino estado de California, en los Estados Unidos, también por su alto perfil exportador y hacia el comercio transpacífico particularmente, y por su alta predominancia también en el sector servicios, en el turismo y en el comercio, que son principalmente los sectores que más han tenido un impacto negativo en este marco de pandemia, pues será la entidad de los 51 estados de la Unión Americana, será la entidad que más efectos negativos tenga sobre la producción, sobre el Producto Interno Bruto, que bueno, el tema del PIB ha sido tema de la política nacional precisamente en esta semana, pero será en Estados Unidos, el caso de California, la entidad en la que tenga el mayor efecto negativo de acuerdo a estimaciones formales de centros de análisis económico muy prestigiados, y muy prestigiados no solo por su marca, sino por un trabajo complejo, un trabajo sostenido a través de resultados. Entonces, esto también pone de manifiesto la alta correlación que tiene el estado de Baja California con el estado de California. Y por supuesto, si le pega a California, le pega también a Baja California. Por ello resalto que la situación de la pandemia, en un aspecto positivo, va a destacar las mejores formas, el mejor esfuerzo de todos los baja californianos. Pero sin duda alguna, no hay que tapar el sol con un dedo, también está desnudando, está reflejando la situación debilitada que tenemos en algunos puntos de la agenda hacia la competitividad. Es preciso por ello trabajar con mayores apoyos a MIPYMES,
a la capacitación, a la interconexión de los grupos sociales con la economía regional. Sin duda alguna, uno de los mayores retos que hemos venido manejando en la agenda económica de Baja California, además de la movilidad, ha sido el asunto de la informalidad. Y por supuesto, esta va a tender a incrementarse de manera lógica. No es que tengamos nadie una bola de cristal, pero es lógico pensar, como ya advertía don Octavio Corona y Héctor Díaz, la gente, a pesar de la pandemia, a pesar de las restricciones múltiples que va a encontrar y que está enfrentando, tiene que buscar las formas de seguir llevando un ingreso a los hogares. Héctor Díaz, contador Corona, por favor. Pues yo lo que les puedo decir es que finalmente... Ricardo y Héctor, ayer leía un documento que se me hizo muy interesante. Las dos economías, o las 4 economías que son las locomotoras de la actividad económica mundial, hablemos de China, Japón, Estados Unidos y Alemania. Las 4 están en recesión y hay una guerra frontal entre China y Estados Unidos. Por otro lado, se dice, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que va a haber una recesión del 4.5% a nivel mundial. Se habla de que el caso particular de México andaremos entre el 6,5% y algunos otros hablan del 10%. Al día de ayer se dice que se han perdido 1 millón de empleos en lo que va del año aquí en México. Y se dice que en Baja California se van a perder 187,000 empleos. Para reactivar la economía, Ricardo, tú sabes que necesitamos inversión y estímulos y se requiere de un pacto. Por otro lado, estamos viendo que si Estados Unidos va a tener también una desaceleración del 4% y hay ya 30 millones de desempleados, quiere decir que es un problema universal en el que difícilmente las economías van a poder jalar a otras. Y yo veo en este momento que tanto como Alemania, Japón, Corea, China y Estados Unidos están viendo cómo reactivan sus propias economías y después cómo les ayudamos a los demás. El caso concreto nuestro nos salva el hecho que seamos vecinos de Estados Unidos y de Canadá por este tratado trilateral en el cual parece ser que nos va a beneficiar y que nos ven con buenos ojos. Pero eso no es todo. Se requiere de que el gobierno mexicano maneje políticas públicas basadas precisamente en un diagnóstico de la situación real del país y de qué manera nos podemos ayudar, tanto sector empresarial, sector obrero, sector financiero y el sector gobierno, para que hagamos un proyecto similar como el que se hizo en el 82 o como el que se hizo en el 95 para poder trabajar en conjunto y salir de esta crisis que, dicho sea de paso, es inédita, porque jamás nadie había visto esto. Si yo estoy viendo el rostro de Donald Trump francamente desencajado, veo la cara de tristeza de Angela Merkel, veo la preocupación que trae el primer ministro Shiro de Japón, veo al chinito este que es más inteligente de lo que pensábamos, que se maneja con doble discurso, pero poco a poco está manejando su economía, ¿verdad? Veo a Boris Johnson ayer también en un grito desesperado, viendo cómo repuntó la pandemia, pero también la necesidad de liberar la economía. Y la verdad es que ninguno le encuentra cuadratura al círculo, ninguno tiene ni la varita mágica, ni tampoco la sabiduría como para decir, pues en dónde estamos, cómo estamos y para dónde vamos. Ni siquiera ha habido una reunión del G20 o del G7 o del mismo Organismo Mundial de la Salud que los convoque para que haya una reunión en conjunto, hagamos el diagnóstico y veamos de qué manera vamos a resolver un problema que no es particular de uno, es de todos. Y a algunos les va a afectar más, a algunos les va a afectar menos. Y en el fondo, pues cada uno busca defender su feudo. ¿Qué opinas, Héctor? Coincido con usted en todo lo que ha comentado y en el análisis económico de Ricardo. Creo que se va a regionalizar el regreso del sector productivo.
en base a los resultados de cómo se atacó la contingencia. Se habla de estados como Jalisco y Nuevo León, que aportan una buena parte del Producto Interno Bruto del país, que la estrategia de sus gobiernos, encabezados por sus gobernadores, les ha resultado hasta este momento. Y eso habla de que ellos van a tener una ventaja en cuanto a la reactivación económica hasta estos momentos. Y se recomienda que se regionalice, y aparte el sector primario, como el sector minero, que está detenido, que está muy focalizado las áreas de desarrollo, que se establezcan centros sanitarios para que se reactiven los sectores primarios, y sobre todo la minería, que es la que da los mayores insumos para la industria. Entonces, está hablando ya de que la economía del país, y seguramente algo de esto va a presentar el presidente el 17 de mayo de la próxima semana, sobre las fases donde se va a ir desarrollando y donde se va a ir abriendo un poco más a la normalidad desde el regreso a clases y regreso del sector productivo. Yo veo importante, yo creo, nomás para terminar este análisis, doctor, yo creo que los gobernadores han tomado sus riesgos. Aquí estamos hablando de decisiones políticas también. Estamos hablando de una sociedad por estado que se trata de organizar, inclusive de regiones. Los gobernadores del noreste del país han estado trabajando políticas públicas para protegerse, y les ha funcionado, porque por las características de la frontera de Baja California, que son más en cuanto a movimiento de personas, a lo industrial y empresarial, y a lo industrial que se da en el noreste del país. Pero sí coincido con esos analistas que dan de que la economía se va a ir reactivando por regiones, y del resultado de las políticas públicas de los gobiernos de esos estados, si llega a funcionar, pues obviamente que va a ser un factor principal para que esto vaya llegando a una normalidad. Ahora, todos como país no podemos dejar de lado que nosotros nos estamos agarrando, como siempre y como así lo ha marcado nuestra historia, de los Estados Unidos para poder tener el aliado comercial más grande, que pues es el más grande del mundo, por supuesto. Pero no podemos dejar de analizar que están en medio de un proceso electoral también. Y ese factor no brinda certidumbre. Aunque pudiera pensar que esto va a debilitar a Trump, desde mi punto de vista, la figura de Biden hasta ahorita no es no es lo que no se está reflejando a darle esperanza a ese sector de los Estados Unidos también, que está sufriendo mucho. Las minorías, o podrían ser las clases bajas y medias del país. Entonces, todavía tenemos esa incertidumbre, independientemente que lo que quiere Trump es que la próxima semana ya inicie la industria automotriz, la industria pesada. Nosotros tenemos que, si la próxima semana el presidente trae evaluado las regiones, necesitamos que las cadenas productivas y de valor que nosotros generamos hacia el sector exportador se vayan dando ya, y poder agarrarnos de la economía de Estados Unidos para poder, por regiones, empezar a reactivarse la economía del país. Y pues ya ustedes hicieron bien el análisis de Baja California, ya lo comentamos al inicio, con nuestra proximidad con California, tenemos que voltear hacia ellos, definitivamente, y sin dejar de atender el problema de salud. Pero la gran economía ahorita está metido en un tema de pelea política, de un próximo proceso electoral en noviembre, que no podemos dejar de lado de ver eso. Yo veo, Héctor, 5 problemas en nuestro país. El primero, más grave, el de la salud, la falta de insumos y la falta de recursos, y la falta también de médicos y de enfermeras para poder atender ese posible pico que se nos viene esta semana y la que entra.
El segundo problema que veo es el económico. Veo un tercer problema, que es la delincuencia organizada, que se está organizando y está creciendo. Veo un cuarto problema, un distanciamiento por parte del gobierno federal hacia los estados y una crisis política que se viene, en la que tú acertadamente y atinadamente has dicho que hay 7, 8 gobernadores del país que han tenido que tomar sus propias decisiones para sacar adelante los problemas de los estados. Y veo también un distanciamiento con el sector empresarial, que son los grandes empresarios, las grandes inversiones. Y veo por último también una fuga de capitales, que la semana pasada se hablaba de 250,000 millones de pesos que salieron del país, y que eso significa que no hay confianza. Y en estos 18 meses que lleva la administración, hemos visto reuniones con el sector empresarial, extranjeros y nacionales. Se hablan de millones, 700,000 millones, 800,000 millones, y hasta ahorita no hemos visto un peso invertido en este país. Y además, estas últimas decisiones, como el caso de la CFE, de cancelar prácticamente las concesiones de las empresas que estaban generando energía limpia, por generar energía a través de CFE con combustóleo, que el día de hoy acabo de ver una nota que prefieren que CFE, aunque salga más caro, produzca energía y nos van a incrementar las tarifas en vez de seguir con el convenio que se celebró hace años, en los cuales nos comprometíamos a que poco a poco iríamos en México generando energía limpia y quitarnos de la energía contaminante. Así que problemas hay muchos, Héctor, Ricardo. Yo me quebro la cabeza viendo análisis en la mañana, en la noche, y veo que los actores responsables de tomar las decisiones en este país para bien de los mexicanos, gobierno federal, gobierno estatal, gobiernos municipales, creo que están descoordinados y cada quien está haciendo lo que cree que puede hacer lo mejor. Y esto, pues es preocupante porque nunca lo había visto en mi vida en la política mexicana. Entiendo, contador. Pues muchas gracias por el favor a toda nuestra audiencia a través de Conexión Noticias, a través del periodista Alfredo Álvarez y a través de nuestro Facebook Live en Brújula Economía y Negocios. Queremos agradecerles el favor de su atención durante esta transmisión de sábado 9 de mayo de 2020. Héctor Díaz también, un agradecimiento muy especial. Un saludo a Javier Camacho, quien hoy no pudo estar también con nosotros por cuestiones de trabajo, pero el compromiso de Brújula es mantenerlos informados a través de la semana entrante, y reiteramos un saludo afectuoso, respetuoso, con mucho cariño a todas las mamás de Baja California, de México y de las partes y las demás partes que nos estén viendo. Por favor, resguárdense, mantengan la sana distancia. Aún estamos en una etapa crítica de esta pandemia y deseamos lo mejor para sus familias y sobre todo para lo que nos atañe en esta multiplataforma, para el curso de la economía regional y de los negocios a favor de Baja California. Que pasen excelente día y seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego.